Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Estamos hablando Jueces 17 y 18. Si usted quiere ubicarse en su Biblia allí, lo hemos venido estudiando en 4 frentes diferentes. Hemos visto 4 temas que se relacionan con respecto a esos 2 capítulos. Todo comienza con esta frase que se repite en el libro de los Jueces: como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hemos puesto la mejor actitud con respecto a ello. No necesariamente cada uno hacía cosas terribles, sino lo que mejor le parecía, porque obviamente ya nosotros descalificamos que una mala intención de mi acción pues no será nunca ni avalada ni amparada por Dios. Pero estamos hablando de todas aquellas cosas buenas que a veces hacemos en la vida, pero es a nuestro parecer, lo que a nosotros nos parece bueno. Y la Biblia dice que pues obviamente el hombre es sabio en su propia opinión, que el hombre piensa su camino, pero es el Señor el que ordena los pasos. Muchas veces nuestra sabiduría se queda corta ante los propósitos y planes que Dios tiene. Así que hemos hablado durante todo este mes con base en este versículo. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque no había autoridad en un momento determinado. La Biblia dice que el pueblo que no tiene visión es un pueblo que perece. El pueblo que no le marcan una dirección, que no le marcan unos límites, ese pueblo tiende a dispersarse y con el tiempo a desaparecer. Muy bien, vamos a hacer un rápido resumen. El primer tema que vimos se llama Un Dios a mi medida. Espero que no se olvide de este recordatorio de Homero Simpson, un hombre que pretende que Dios termine haciendo lo que él quiere. Esa es una parte de una de las series que hemos visto en televisión. Hoy día los hombres queremos hacer un Dios que se acomode a nuestro parecer. La Biblia originalmente lo que dice es: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hoy día el hombre está haciendo a Dios a su imagen y semejanza. Por eso podemos encontrar que los hombres tienen una creencia en Dios personal. Yo creo en Dios a mi manera. Yo me relaciono con Dios de mi forma. Yo sé que Dios espera de mí lo que yo creo que Él esperaría. Ese tipo de cosas es lo normal hoy día. Un Dios a mi medida. Resumen de ese tema: vivimos en una generación limpia en su propia opinión. Hoy todo el mundo pues tiene la razón desde su punto de vista. Obviamente eso nos lleva a que somos piadosos, la mayoría cree en Dios, buscamos hacer las cosas según mejor nos parece. Somos un país de una ascendencia religiosa y de alguna forma eso nos hace piadosos, pero cada uno hace como bien le parece. A veces los rituales en los que nos reunimos los creyentes se vuelve simplemente eso, un ritual de un fin de semana, y de ahí en adelante cada uno hace lo que mejor le parece. Igualmente hacemos promesas a Dios que no cumplimos, o lo hacemos a medias según nuestra propia opinión. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones críticas como esta que mencionábamos de Pablo Garzón, es normal que nosotros estemos dispuestos a negociar lo que sea por la recuperación de la salud de un hijo. Pero muchas veces sucede y después nosotros nos olvidamos de todo aquello que hemos prometido. Y no tiene que ser solamente de salud, muchas veces situaciones laborales, situaciones relacionales, en donde nosotros hacemos promesas rápidas a Dios y después nos olvidamos. Cada uno hace como mejor le parece. Creamos un Dios a nuestra imagen y esperamos que ese Dios nos bendiga. Pues obviamente si es un Dios creado a su imagen, difícilmente hará más allá de lo que usted mismo puede hacer. Recuerde que la tradición histórica dice que los hombres adoran a aquello a lo que obedecen. Finalmente, si usted es un hombre que se deja llevar, una mujer que se deja llevar por su propia opinión, por su propio criterio, por su propia capacidad, finalmente usted es su propio Dios. Usted es el que cree hacer y posiblemente solucionará todas las cosas. Pero la historia ha mostrado que el hombre tiene capacidad porque Dios se la ha entregado, que tiene habilidad, que tiene experiencia porque la ha ejercitado, pero llegan momentos en que todo eso es insuficiente. Así que terminamos pensando que nosotros vamos a solucionar y resulta que el único que puede intervenir y actuar es el Señor. Por eso estamos revisando este tema.
Ese es el resumen de un Dios a mi medida. Luego el segundo tema, en búsqueda de mi futuro, que hablamos allí en ese capítulo 17 y 18 de un levita que desafortunadamente por aquellas cosas donde no cumplimos las responsabilidades, porque cada uno hace como bien le parecía, el levita o sacerdote que tenía ese trabajo de estar constantemente en los sacrificios, ofreciendo, ayudando a ofrecer los sacrificios, le tocó irse a buscar trabajo porque no había cómo sostenerse. La forma de sostenerse, ustedes lo conocen, la Biblia dice que las tribus restantes debían sostener a la tribu de Leví, pero no lo hicieron, cada uno hacía como bien le parecía. Así que encontramos a este levita en búsqueda de su futuro, se va de la ciudad donde está el templo, el tabernáculo, se va a buscar y encuentra una casa donde lo reciben, le dan trabajo y le dan un oficio de sacerdote, y luego ese oficio llegan unos extranjeros de visita y lo convencen de que se vaya más bien con ellos, se roba los ídolos de la casa donde estaba, se va con esa tribu y al final encontramos que ese hombre se queda con las manos vacías como al principio. A veces nosotros buscamos nuestro propio futuro, nos dejamos llevar más que por la Biblia, por canciones. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y nosotros casi que eso lo tenemos como una convicción, nosotros somos los que hacemos el camino. La Biblia dice que Dios nos ha amado y ha preparado obras de antemano para que nosotros en ellas anduviésemos. O sea que el camino está hecho, lo que yo tengo que preguntarle es cuál es la dirección. ¿Qué lecciones sacamos de este tema de en búsqueda de mi futuro? Dios ha determinado un futuro para nosotros, usted desde antes de nacer tiene un destino que Dios ha enmarcado con un propósito que trasciende el tiempo presente de su existencia. La vida de uno no se acaba con la muerte, puede que usted piense de esa manera, ¿no? La vida se termina con la muerte. La Biblia nos enseña que hay vida más allá de la muerte, que es simplemente un tiempo temporal y que los propósitos de Dios trascienden en el tiempo. No son solamente el sobrevivir a esta vida, sino podernos preparar para una vida en el futuro. Cuando las cosas no nos resultan como queremos, pensamos que Dios nos ha fallado. En este sentido, pues obviamente buscando nuestro destino, muchas veces le pedimos a Dios que haga cosas que creemos, en nuestra opinión, las mejores. Dios no siempre nos va a decir que sí a todo lo que le decimos. Dios va a decir sí a aquello que nos conviene y conviene a otros, porque parte de su propósito es la realización de nosotros y de los demás que están a nuestro lado. Así que cuando nos dice que no, a veces nosotros pensamos que es que Dios no nos ama, o que Dios nos ha abandonado, o que Dios nos ha descuidado. Empezamos a buscar nuestro propio futuro, podemos alcanzar cosas buenas. El levita, alcanzando su futuro, llegó a una casa donde le dieron trabajo, luego cambió de trabajo, obviamente no siendo leal con su antiguo jefe, robándose información de su antiguo jefe, y finalmente lo encontramos con las manos vacías. Al final nos quedaremos con las manos vacías. Esta fue la segunda historia, si usted quiere leerla ahí en el 17 y 18. Pasamos al tercer tema, que fue el de hace 8 días, buscando un lugar donde vivir. Ya no solamente un futuro, un propósito, una razón, sino el lugar, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde le gustaría a usted vivir? Dijimos. Y muchas opciones hay, muchas personas expresaron Nueva York, de pronto París, Madrid, tantos lugares hermosos que hay en la vida. Nosotros a veces pensamos que es el lugar, del lugar depende nuestra realización, nuestro éxito, y por eso muchas veces andamos buscando cuál es el mejor lugar. Y pues es válido desde el punto de vista que sí tiene que haber un lugar para que uno pueda cumplir su propósito. Pero ¿cuál es ese? ¿Quién tiene que mostrárnoslo o a dónde tenemos que hallarlo? Entonces, ese fue el tema que estudiamos, buscando un lugar donde vivir. Lecciones que aprendimos. Todos tenemos buenos deseos, Dios tiene los mejores planes. Lo mejor que usted tenga, Dios siempre lo va a superar. Cuando Dios dice que no, es porque tiene algo que es mejor a lo que usted está pidiendo. Eso no es fácil de entender y mucho menos de aplicar. Que cuando Dios me dice no a algo, aun que yo considero bueno, aun que yo considero que es benéfico, muchas veces Dios dice no porque tiene algo superior a eso. Pero confiar en que así es un asunto que tiene que desarrollarse en la medida en que conocemos de Dios. La segunda lección que vimos allí es que algunas veces nos parece que lo tenemos todo y que lo que tenemos no es justo o lo mejor para nosotros. Recuerda, en este caso estábamos hablando de quién, de la tribu de Dan, ¿no? La tribu de Dan. Entonces ellos tenían un territorio que aparentemente era pequeño, era un territorio que tenía la mejor capacidad de producir, pero ellos pensaron que eso no era suficiente, así que se fueron a buscar un lugar donde vivir. De eso se trata ese tema. Y finalmente pensamos nosotros
que no es justo lo que tenemos. Y créame que lo que usted en este momento tiene es más que justo. Porque desafortunadamente no siempre hemos tomado la más asertiva decisión, no siempre hemos tomado el mejor de los caminos, no siempre hemos hecho el mejor de los negocios, no siempre hemos tenido la mejor de las relaciones, pero mire que hasta aquí Dios, a pesar de todo esto, nos ha bendecido. Hemos tenido quebrantos en la vida y hemos tenido momentos complejos y difíciles, pero aún la misericordia de Dios nos ha sostenido y nos ha guiado, y eso nos permite tener esperanza en el futuro. Buscamos lo que a nuestro parecer es lo mejor, y esta frase la repetimos muy seguido: yo voy a obtener lo que quiero, cueste lo que me cueste. Es el sentido de muchas personas hoy día. Eso es lo que yo quiero, yo lo voy a lograr como sea, y eso es muy peligroso, porque ahí es donde de alguna manera se empiezan a perder los principios y los límites. Por eso es bueno preguntarle a Dios más bien cuál es el lugar que tienes para mi vida. Y terminamos diciendo en este tema que al final solo tendremos pérdida porque cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Qué le pasó a la tribu de Dan cuando fue y tomó un lugar que no le correspondía a él? Sacó obviamente a otros de allí. Al final, cuando vino la invasión de Asiria, fueron los primeros en caer. Así que todo eso que lograron, todo eso que alcanzaron, finalmente también lo perdieron. Todo este tema de esos 2 capítulos, cortos capítulos pero muy sustanciosos, nos tienen que llevar a un último tema, que es el que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver este tema: una falsa seguridad. Mire la imagen. Usted conocerá historias parecidas a esta imagen. La historia del alacrán, ¿recuerda? ¿Y quién era el otro? Un sapo, que le pidió el alacrán al sapo que le ayudara a pasar un río. Y el sapo le dijo: ¿pero cómo hacemos? Dijo: no, yo me monto encima de usted y usted atraviesa el río y pasamos al otro lado. Y el sapo le dijo: no, pero usted en cualquier momento me da una picada y ya listo, me mata. Dijo: no, ¿cómo lo voy a matar? ¿No ve que voy encima de usted? Y tanto conversaron que el sapo finalmente dijo: bueno, sí, ¿no? Confío en usted, y lo montó. Cuando empezaron a pasar, el alacrán lo picó. Entonces le pregunta: bueno, ¿y no habíamos quedado en que íbamos a pasar? Dijo: qué pena, pero esa es mi naturaleza. Muchas veces es la naturaleza. Esa es mi naturaleza. Muchas veces nos encontramos muy parecidos a la historia. Hacemos promesas, pero finalmente las quebrantamos. Nos comprometemos con cosas que no cumplimos. Hay tantas cosas que uno dice: finalmente no es lo que yo quisiera hacer, pero termino haciéndolo. Es como si fuese mi naturaleza. La Biblia habla de ello. La Biblia habla de que nuestra naturaleza tiene el potencial de cualquier persona, aquella que usted más condena por asesino, por ladrón, por persona infiel, todo lo que usted quiera. Nosotros tenemos por naturaleza esas mismas características. Lo que le damos gracias a Dios es que nos permita mantener bajo control por el Espíritu Santo esa naturaleza. ¿Cómo se sentiría usted si estuviese en la boca de ese cocodrilo? Seguramente ya han hablado y le ha dicho que no lo va a morder, seguramente. Pero no se olvide la naturaleza. A veces tenemos una falsa seguridad, a veces construimos alrededor de nosotros muchas cosas y nos hace sentir seguros, confiados. Pero con el tiempo nos damos cuenta que todo eso era una falsa seguridad. Lo que hemos visto hasta acá, la familia de Micaía, el levita, la tribu de Dan, es que de alguna manera todo lo que ellos iban haciendo conforme les parecía mejor, las cosas iban resultando, iban saliendo, pero al final de cuentas todo termina derrumbándose. A Micaía le roban sus ídolos, le roban su inversión, le roban su levita. A levita finalmente lo dejan sin trabajo. La tribu de Dan es la primera que invaden. Así que la pregunta que uno se hace es: ¿y para qué tanto esfuerzo entonces? ¿Para qué tantas cosas en la vida si al final con cualquier zarpazo del destino que terminamos sin nada? Bueno, eso es lo que Dios quiere advertirnos. Eso es lo que Dios siempre ha querido hacer. Y es que en las cosas y en las circunstancias nunca tendremos una completa seguridad. A veces es falsa. Y lo vamos a mirar a través de la lectura de Jueces capítulo 18 específicamente. Vamos a comenzar en Jueces 18 en el versículo 7. Jueces 18 en el 7. Dice, si usted está allí ubicado: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado,
conforme a la costumbre de los de Sión, sin que nadie en aquella región les perturbase de cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. ¿Está bien? Que hice mi apuntador, se me quedó por alguna parte. Muy bien. Veamos un mapa. Ya usted, pues, la repetición es para que nos ubiquemos, ¿no? Ya usted se ha ubicado. Tenemos en ese globo las alturas del Golán. Más arriba tenemos un punto rojo, la ciudad de Dan. Hacia la parte sur, o sea, la parte inferior de nuestra imagen, usted lee por allí Efraín. Estos 5 hombres de los que menciona habían salido de esa región de Efraín y habían ido hasta la ciudad de Lais, la que ahora en el mapa conocemos como Dan. Esa ciudad es la ciudad de Lais. Gracias. Es más fácil así, muy amable. Entonces, tenemos aquí la tribu de Efraín y ellos salieron y fueron hasta la ciudad de Lais y luego se llamaría Dan. ¿Está bien? Dice que ellos salieron a la ciudad de Lais y que esa ciudad de alguna manera tenía un nexo con Sidón. Aquí está Sidón. Entonces hablemos un poco de la ciudad de Lais y hablemos un poco de Sidón. ¿Por qué finalmente esta tribu de Efraín pensó que este era un buen territorio para habitar? Recuerde, el levita llegó allá buscando un mejor futuro. Los de Dan llegaron allá buscando un mejor lugar donde vivir. De alguna forma ese lugar fue atractivo. ¿Por qué? Vamos a mencionar algunas cosas de ese lugar. Aquí, como le mostraba, están las alturas del Golán. Usted habrá podido oír muchas veces de las famosas alturas del Golán en Israel, que es un lugar muy estratégico. Es un lugar que básicamente tiene que ver con el país del Líbano, con Siria, con Jordania y con Israel. Es un límite natural. Si quiere, pasemos una foto que hay. Este es en las alturas del Golán. Esta es una foto. Aquí hay una base de las Naciones Unidas que están establecidas allí precisamente para tratar de mediar este conflicto que es fronterizo. Usted lo ha oído muchas veces, lo conoce. Mire la vista que hay alrededor de ese lugar. Desde aquí perfectamente se puede ver el sur del Líbano, se puede ver Israel, se puede ver Siria y se puede ver Jordania. Así que es un lugar muy estratégico. Y si nos devolvemos en el mapa, encontramos que es muy cerca a ese lugar. Usted me dirá, pero ahí se ve mucho territorio. Recuerde que el territorio de Israel es tan grande geográficamente hablando como el departamento de Boyacá. O sea, geográficamente no es tan grande como nosotros imaginamos un Colombia, sino simplemente como un departamento. Así que estas distancias son distancias muy cortas. Esa es una de las razones por lo que es importante Lais, porque es un lugar que de alguna manera es estratégico desde el punto de vista de geografía. Si tenemos un video allí que preparamos, a ver si lo tenemos y lo podemos pasar. Si lo tienen listo, me lo pueden pasar después. Aquí toca como en el Espíritu Santo confiar que lo está viendo a uno. Aquí está, listo. Pongámosle volumen, porfa. Israelí de 1967, pero Trump considera que este reconocimiento es necesario por razones estratégicas y de seguridad. Today, aggressive action by Iran and terrorist groups in southern Syria, including Hezbollah, continue to make the Golan Heights a potential launching ground for attacks against Israel. Very violent attacks. Mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradece el respaldo de Estados Unidos, surgen las críticas de Siria y muchos otros países, que advierten que esta decisión puede provocar más tensiones en Medio Oriente. Pero, ¿qué son los Altos del Golán? Es una meseta de cerca de 1.200 kilómetros cuadrados que está a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital de Siria, Damasco. Era de Siria, pero Israel se quedó con la mayor parte de esta zona en la Guerra de los 6 días de 1967. Los sirios intentaron recuperarla en 1973 durante la Guerra del Yom Kippur, pero los israelíes lo impidieron. Un año después se firmó un armisticio. Desde entonces existe un área de separación desmilitarizada y patrullada por fuerzas de la ONU, aunque ambos países se mantuvieron técnicamente en guerra. Más tarde, en 1981, el Parlamento de Israel aprobó una ley sobre el Golán, equivalente a la anexión. Pero la comunidad internacional nunca reconoció esta anexión
y mantiene que los Altos del Golán son territorio de Siria ocupado. ¿Y quién vive ahí? Se estima que hay cerca de 30 asentamientos judíos en los que viven unas 20.000 personas. También se calcula que viven unos 20.000 sirios, la mayoría de ellos árabes drusos, que no huyeron cuando los Altos del Golán fueron anexionados. ¿Por qué son tan importantes? Una de las razones es su ubicación estratégica. El sur de Siria y su capital Damasco se pueden ver desde los puntos más altos del Golán, y por el otro lado, cuando Siria aún controlaba la zona en el pasado, lanzó ataques desde ahí al norte de Israel. Ahora, el Golán permite a Israel controlar los movimientos de los sirios y es una barrera natural ante una avanzada militar. Pero eso no es todo. También es una fuente de agua clave para una región muy árida. La cuenca del Golán desemboca en el río Jordán y es fuente de la tercera parte del agua de Israel. Y una cosa más, es el único lugar donde Israel tiene un complejo de esquí. ¿Qué pide Siria? Que Israel se retire de los Altos del Golán hasta la frontera previa a 1967. Aunque hubo intentos de diálogo en el pasado, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí desde 2009, tiene una posición más dura e insiste en que Israel consiguió los Altos del Golán en una guerra justa de defensa propia. Además, en 2011 estalló la guerra civil en Siria y se detuvo cualquier progreso en las negociaciones. Pero ¿por qué Trump decidió precisamente ahora cambiar la postura de Estados Unidos? Uno de los argumentos es que su gobierno cree que Irán está utilizando Siria como base para apuntar contra Israel y los Altos del Golán son la primera línea. Pero el reconocimiento formal de la soberanía en verdad no cambia mucho en el terreno, porque de hecho Israel ya actúa ahí con total autoridad militar. Por eso, muchos analistas consideran que el anuncio de Trump viene a dar un impulso a Netanyahu para las elecciones de abril en Israel, que se prevén muy reñidas. Los más críticos advierten que con esta medida Estados Unidos está avalando la anexión de un territorio, y por esa lógica no tendrá autoridad moral para cuestionar a Rusia, por ejemplo, por hacer lo mismo en Crimea. Listo. Ok. Como ustedes ven, es una situación actual que ha venido de tiempo atrás. O sea, siempre sabemos que hay una área de conflicto. Muchas veces los peregrinos nos preguntan, ¿y ese conflicto permanente? Pues sí, es algo que siempre estará latente. Obviamente se dice que en Israel mueren más personas por accidentes de tráfico que en estos atentados, por su estructura de seguridad local. Pero lo cierto es que se vive una tensión permanente y un lugar estratégico para esos 4 países es básicamente los Altos del Golán. Allí estamos hablando de hace obviamente mucho tiempo, estamos hablando mucho tiempo antes de tener este conflicto que hoy es vigente. Fuera de eso, si pasamos, me pasas la siguiente imagen, esta es la ciudad de Sidón, que también es mencionada, es la tercera ciudad más grande que tiene el Líbano hoy día. Obviamente el Líbano es un país que siempre será limítrofe con Israel y por lo mismo un lugar de conflicto. Sigamos. Estas son aguas que fluyen del monte que está allí en esa región de los Altos del Golán, se llama el Monte Hermón, y obviamente hace que el fluir de tantas aguas haga que sea un lugar muy benéfico para la agricultura y para otros proyectos. Y sigue. Ok. Entonces aquí tenemos estos asuntos que está mencionando la Biblia. Para aquellos que han venido los 4 sábados o los han visto a través de internet, lo que estamos haciendo es una historia que obviamente se refiere a esta región. El tema de hoy es hablando de ese lugar de Lais. ¿Por qué era codiciable? Se dice en la historia que toda esta región, tanto Sidón, Tiro, si usted se ubica más hacia el oriente, en esta dirección usted encontraría Damasco, así que son ciudades que de alguna manera tenían una influencia en el pasado. Los grandes imperios, el griego con Alejandro Magno, los romanos, los persas en su momento, todos tuvieron que ver con esa región porque es una región que de alguna forma es una plataforma desde el punto de vista productivo, así que vale la pena tener el control de ella. Mire usted en el capítulo 18, el versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. Dice, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado. Y miren la descripción que hace de la tierra. Y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Y luego agrega de esa tierra diciendo, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces ya usted se puede imaginar lo que Lais significa.
Lais es un lugar que de alguna forma, según el tema anterior, sería un buen lugar para vivir. Buscando un futuro en el tema que nos correspondió hace 15 días, pensaríamos, allí podremos encontrar un buen futuro. Y de alguna manera, pues sí, lo que nuestros ojos, lo que nuestros sentidos, la apreciación de lo que vemos nos permite decir que era una tierra muy espaciosa en donde no faltaba cosa alguna de la que hay en la tierra. O sea que bien vale la pena ir, conquistar ese lugar y establecerse allí. Por eso fue que estos danitas que venían de la parte sur de Israel fueron hasta esa tierra, subieron porque pues obviamente el pedacito que a ellos les había correspondido, que estaba dominado en ese tiempo también por los filisteos, obviamente les daba muy poca posibilidad de sobrevivir con sus propios recursos, así que buscaron una tierra que tuviese esa comodidad y amplitud, así que la encontraron en Dan. Muy bien, sigamos un poco más. Vamos al versículo, otra vez del versículo 7 del capítulo 18. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. ¿Dice su Biblia así? El pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Y al final dice, conforme a la costumbre de los de Sidón. Formaba parte de esa alianza con Sidón, solo que no era una alianza muy estratégica porque allí están las colinas del Líbano, así que de alguna manera hay un efecto natural que los separa, pero de alguna manera ellos confiaban, esperaban, estaban dependientes de Sidón. Y luego dice, sin que nadie en aquella tierra les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Vamos a mencionar los elementos básicos: seguros, confiados y ociosos. Seguros, confiados y ociosos. ¿Qué es lo que usted más busca en esta vida? Usted dice paz, tranquilidad. Esa se la genera el que usted tenga asegurado o garantizado todas aquellas cosas que suplirán sus necesidades básicas. Si nos vamos a la famosa pirámide de Maslow, dice él que cuando el hombre encuentra que sus necesidades básicas están satisfechas, él experimenta ese nivel de tranquilidad, de paz, de confianza. Y bueno, decimos que así es, ¿no? Nosotros también lo hemos vivido. Cuando hemos estado con lo suficiente, con lo necesario, aún muchas veces con excedente, nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, estamos seguros con respecto al futuro. En la Biblia Jesús habló de un hombre que más o menos vivía de esa forma. Dice que él era un esforzado trabajador, trabajó su tierra, cosechó, su tierra dio muy buenos resultados al punto que él de alguna manera recogió en grandes silos el producido de esa cosecha y dijo, tengo para muchos años. Y le dijo a su alma, debes estar tranquila y confiada. Muchas veces nuestra seguridad está en eso. Nuestra seguridad está en que lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en lo que hemos alcanzado, nos permite asegurar un futuro. Y de alguna manera pues creemos que no es que la Biblia patrocine la pereza, ni la conformidad, ni nada de esas cosas. Lo que sí dice la Biblia es que no dejemos que nada diferente a Dios sea el generador de seguridad para nuestras vidas. Porque todo en esta vida puede cambiar. Lo más seguro, lo más normal que va a suceder es el cambio. Una de las cosas que están preguntándose hoy día los futurólogos, los que están mirando hacia el año 2050, es ¿qué les vamos a enseñar hoy a nuestros jóvenes que se necesite en el 2050? Porque lo que nos enseñaron a nosotros hace 30 o 40 años ya no está siendo relevante en este momento, ¿cierto? Las profesiones que de pronto nosotros consideramos que eran las más importantes, hoy ya no son las más relevantes, hay otras más importantes. Entonces tenemos que asegurarnos que ellos tengan un futuro promisorio y seguramente para usted forma parte de esa preocupación su agenda. Yo conozco familias que ya han empezado a hacer los fondos de ahorro para la educación de sus hijos que todavía no han nacido, pero ellos ya están haciendo provisión. Estamos tratando de tener un futuro, tener un mañana asegurado y garantizado. Y muchas veces nos sentimos bien cuando lo logramos, cuando decimos, no, yo ya pagué la universidad de mi hijo, no ha nacido, pero ya le tengo paga la universidad, cualquiera que él escoja, cualquier carrera que él elija. Bueno, eso es una buena medida de previsión, pero no pongas tu confianza en ello. Lo mismo nosotros a veces decimos, no, un buen negocio es la finca raíz. Entonces, si usted tiene varias propiedades y efectivamente las puede arrendar y las puede administrar adecuadamente, usted
puede estar tranquilo, porque una de las cosas que normalmente se va valorizando es la finca raíz. Entonces usted puede estar tranquilo del mañana. Bueno, es una buena medida de inversión, pero no esté tan seguro de ello, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Ahora, yo no le quiero generar en esta noche a usted un sentimiento de desazón del mañana, no. Lo que le quiero decir es que coloque las cosas en el orden y prioridad que se necesitan tener. Vamos a mirarlo. Entonces, primero era un pueblo seguro, y la seguridad lo lleva a ser un pueblo confiado. Cómo se sienten bien, cómo están tranquilos, como para ellos no hay amenaza. Mire que al final dice, no había nadie que les perturbase en cosa alguna, no había ninguna amenaza para ellos. De pronto ubíquese usted mentalmente en estos altos del Golán, estaban en una situación de ventaja. Cualquiera que quisiera invadirles, ellos podían observarlo con tiempo, así que podían tomar medidas. Pero como nadie se metía con ellos, pues obviamente ellos empezaron a vivir lo que normalmente nos pasa cuando nos empieza a ir bien en la vida. Empezamos a relajarnos. Empezamos que la confianza se va transformando en relax, en tranquilo, no nos va a pasar nada, nosotros estamos bien, estamos seguros. Y eso finalmente puede llevarlo a uno a la ociosidad. Como no tenemos que preocuparnos porque todo ya lo tenemos asegurado, porque todo ya lo tenemos garantizado, entonces empezamos a bajar nuestros estándares de exigencia. Mire, los momentos más difíciles para un hombre no son los de la dificultad, sino los de la abundancia. A veces nosotros hemos escuchado una frase que es cierta, dice, si quiere destruir a un hombre, dele poder. Porque nosotros muchas veces no sabemos manejar esos momentos de abundancia. Cuando Dios advirtió a Egipto que vendrían tiempos de escasez, ¿recuerdan las vacas flacas? Inmediatamente colocó a un hombre que administrara adecuadamente esos momentos para cuando llegara la escasez, los momentos de abundancia. El faraón pudo haberse comido los 7 años de abundancia y cuando llegaran los de escasez no haber sobrevivido ni siquiera el primer año. Pero un hombre sabio que pensó que había que administrar bien el tiempo, administrar bien los recursos y distribuir, tanto que tuvo suficiente para él y para la nación de Israel. La nación de Israel finalmente llegó a Egipto a vivir de esos 7 años en donde ellos habían guardado producto. Se necesita sabiduría para poder administrar la bendición. Nosotros a veces con la bendición nos volvemos locos. Cuando una persona ha estado reprimida en algunas de sus necesidades y de pronto llega una bendición adicional que no esperaba, la tía rica se muere, de pronto se gana un premio, lo que sea, inmediatamente se desbordan todas esas limitaciones que había hasta ese momento. Y así como llega la bendición, también la bendición se puede esfumar. Así como llegó por agua también se va. Así que hay que ser sabios en estos momentos de abundancia. No es que sea malo, no es malo ser previsivo. Lo malo es empezar a confiar que ya tenemos lo suficiente y que nos podemos relajar. Miren, vamos a mirar varias cosas que sucedieron cuando efectivamente había abundancia y empezamos a tener graves dificultades. En Éxodo 5, si usted no lo busque, simplemente créame, es Éxodo 5:8. Voy a leer lo siguiente, dice: y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Mire cómo pensó Faraón el día que Moisés llegó a su presencia y le dijo: vea, es que Dios me dice que deje salir a mi pueblo, que mi pueblo va a adorar a Dios en el desierto. ¿Qué fue lo que pensó Faraón? Digo, lo que pasa es que el trabajo que les hemos impuesto a ellos es un trabajo fácil, cómodo. Así que como lo hacen tan rápido, tan fácil, tan sencillo en el día, les queda mucho tiempo para ser ociosos. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle la carga de trabajo. Faraón estaba pensando que la abundancia puede conducir a la ociosidad. El pueblo, lo que pasa es que está bien, está muy tranquilo, más bien hay que imponerle un poco más de carga. Y usted sabe lo que eso significó para Israel, que ya era suficiente el trabajo. La Biblia dice que ellos clamaron a Dios porque el agobio de la carga que había puesto Faraón sobre ellos era muy grande, pero ahora se la duplicaron. Ahora les tocaba buscar la materia prima. ¿Recuerda que antes le ponían materia prima para que ellos trabajaran? Ahora tenían que ir a buscar la materia prima y hacer el mismo trabajo de antes. Pero el pensar de Faraón es, por ociosos, es que se la pasan haciendo reclamos. Entonces hay que ponerles trabajo. Bueno, aquellos que se han pensionado tengan cuidado.
¿cierto? Y ustedes, las mujeres, saben muchas veces, o los varones, cuando la mujer se pensiona, que estando ya en la casa, la cosa cambia. Ya la cosa no es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno llega de una actividad permanente que ha tenido en los últimos 40 años y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces empieza a moverse tratando de encontrar algo que hacer porque está acostumbrado a hacer, no está acostumbrado al ocio. ¿Sí? Muy bueno que usted pudiese llegar a ese momento de su vida en que no tuviese que seguir trabajando porque su trabajo hecho hasta ese momento va a generar las suficientes inversiones para que usted pueda vivir una vida a otro ritmo diferente en el futuro. No estamos hablando de una vida ociosa, sino una vida a otro ritmo diferente. Normalmente si hablamos de los 60, 65 años, es el mejor momento de su vida. Si usted alcanza ese momento en su vida, es el mejor momento porque ya ha cometido todos los errores posibles, porque ha tenido todo el proceso de aprendizaje con experiencia posible y tiene un bagaje que no se puede llevar con usted a la muerte. Usted no lo puede llevar a la tumba, usted no puede morir con eso. Usted eso tiene que transmitirlo a otro. Está en el mejor momento y se ha logrado trabajar de tal forma que sus inversiones produzcan para usted. Usted puede dedicarse a lo más importante que tiene en la vida, la trascendencia. A vivir no para que me paguen por lo que hago, sino porque yo necesito transmitir toda esa experiencia, todo ese conocimiento para que la vida de los que vienen después sea mejor de lo que fue la mía. Eso es trascender. Muchas personas simplemente consideran que en ese momento se tuvo éxito. Hasta ese momento pudo haber tenido éxito. Pero de ahí en adelante puede venir el peor de los fracasos en la vida de los hombres. Las peores equivocaciones en decisión se cometen después de los 50 años. Cuando uno piensa que ya lo ha hecho todo, que ya lo ha logrado todo, que ya lo tiene todo, empieza a cometer errores garrafales. Por eso la Biblia dice que no debemos estar ociosos. Voy a leer un versículo de Proverbios 28, 19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si no somos sabios para usar nuestro tiempo de la forma adecuada mientras somos productivos haciéndolo y cuando ya hemos logrado ese nivel en nuestras vidas administrándolo, podemos terminar en la pobreza. Y es lo triste que muchas veces encontramos personas, tengo un caso muy cercano de hace unos años, una mujer soltera ella, profesional, trabajó en una universidad toda su vida, efectivamente sola ella pues pudo hacer muchas cosas productivas, al final tenía una buena pensión, tenía unos buenos ahorros y cuando se retira de su trabajo empieza a disfrutar de lo que tenía. Pero una de las cosas que la engancha a ella son las compras. Y en poco tiempo, con 4 tarjetas de crédito, estaba endeudada hasta que todo lo que tenía lo perdió. Todo por lo que había trabajado toda su vida. En lugar de administrarlo, se deslimitó de toda posibilidad de cálculo y terminó perdiéndolo todo. Triste, porque ya recuperarlo otra vez sería muy difícil para ella. A veces nosotros en la vida cometemos un error pensando que como ya hemos logrado todo en la vida ya estamos tranquilos. No, si ya lo han logrado hay que administrarlo adecuadamente. Hay que ser sabios de ahí en adelante. Y vuelvo a insistir, si ya no necesitas hacer un proceso laboral que sea remunerado, mucho mejor. Lo puedes hacer desde el punto de vista de la misión de tu vida. Lo puedes hacer desde el punto de vista de cómo puedes realmente ayudar a otros porque no estás interesado en la contraprestación que vas a recibir. Y efectivamente tendrás lo suficiente para tener una vida cómoda. A veces la vida cristiana nos la han planteado como una vida de escasez, de limitación, ser pobre es una virtud y eso es falso en la Biblia. El que sigue a los ociosos termina en la pobreza, o sea que eso no es una virtud. Más bien el que cosecha su tierra, el que la labra, es el que va a la abundancia. La Biblia de alguna manera resalta la labor, el trabajo, el que nosotros seamos ordenados cada día en nuestro quehacer. Muy bien, otro versículo en Ezequiel 16:49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Ociosidad, abundancia. ¿Por qué conocemos la sodomía? La sodomía viene de Sodoma.
La sodomía hoy día se llama homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de vejámenes o desviaciones. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma para destruirla y se hospedaron en la casa de Lot, sobrino de Abraham, por quien había intercedido para que Dios lo salvara, los hombres de la ciudad llegaron a la puerta de la casa de Lot y le pidieron a Lot que dejara salir a esos hombres que habían llegado porque querían estar con ellos. Así se llegaba al nivel de Sodoma. Y de ahí viene obviamente esa característica de la sodomía. Entonces estamos hablando de pronto de una sociedad que ha decaído al punto más bajo. Se han perdido todos los valores morales. Y uno a veces diría, ese fue el pecado de la falta de control sexual. Se descontrolaron, vivieron una vida licenciosa. A eso se llega cuando hay otros elementos anteriores. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Cuando uno todo lo tiene, cree que no necesita ni de nada ni de nadie. Y esta es una de las cosas que primero llegan con la abundancia. Cuando usted está muy bien, usted es el que manda, usted es el que determina, usted es el que pone condiciones y no hay nadie que le diga que no, porque si no hacen lo que usted dice, usted ya sabe cómo manejar el asunto, usted tiene el poder. Soberbia. Luego dice saciedad de pan, se saciaban de pan, o sea, tenían abundancia de comida. Y luego agrega diciendo, y abundancia de ociosidad. Y vuelven los elementos que vemos en Lais. Una ciudad segura, una ciudad confiada, pero que cayó en la ociosidad. Sodoma también tuvo eso. Tuvo abundancia de pan, cayó en la soberbia y en la ociosidad. Por eso vuelvo a insistir, los momentos difíciles de la vida no son los más peligrosos. Los más peligrosos son los momentos buenos en la vida. Porque es ahí cuando se nos rompe cualquier límite que hemos hasta ese momento establecido en nuestras vidas. Tenga cuidado. Una gota de cianuro en un vaso con agua es suficiente para matarle. Una pequeña locura echa a perder todo su trabajo de toda la vida. Y esto le pasó a Lais. Lais era una ciudad, ya lo hemos visto, estratégicamente muy bien ubicada, con agua suficiente, una tierra amplia, una tierra en la que no falta cosa alguna, y eso llevó a que en lugar de ser buenos administradores, se volvieran ociosos, desocupados. Bueno, usted ya no tendrá que levantarse a las 5 o 6 de la mañana si de alguna manera usted ya es un pensionado, o si usted está en vacaciones no tendrá que levantarse a las 5 o 6 de la mañana, pero no deje que pase las 11, las 12 del día y usted se levante al brunch, porque ya es desayuno con almuerzo incluido, y luego vaya a hacer la siesta y se levante otra vez a las 5, las 6, y cuando le pregunten y usted no tiene nada que hacer, dice, pero ¿para qué? Usted está cayendo en un gran riesgo. Por eso a esto yo lo llamo una amenaza. La abundancia, la plenitud, el haber alcanzado puede ser una amenaza en su vida. Usted lo puede definir como el éxito, pero el éxito puede convertirse en una amenaza si usted no advierte. Y esto es lo que este capítulo trata de decirnos cuando nos habla de la ciudad de Lais. Entonces era una ciudad muy cómoda. Mire, al final estoy en el versículo 7 nuevamente, 18:7, sin que le faltase cosa alguna, ni quien poseyese el reino. Y luego dice, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio. Pues geográficamente podríamos decir que estaban lejos de Sidón, porque como les decía, las colinas del Líbano los separaban geográficamente. Pero más que eso, es que como yo no necesito de los otros, como yo tengo suficiente para mí y para todos los que estamos aquí, pues nosotros, ¿qué relación necesitamos con ellos? Ninguna. Nosotros no necesitamos pedir ayuda porque nadie es amenaza para nosotros, no vemos amenaza en ninguna parte, así que pedir ayuda o fortalecernos con otros, y entonces nos empezamos a caer en el segundo de los errores. Si el primero es la ociosidad, el segundo es el aislamiento. El aislamiento. Una de las propuestas de Facebook cuando se estableció esto de la comunidad virtual era precisamente corregir lo que ya se empezaba a ver, que poco a poco las comunidades humanas estaban cada día independizándose más. Obviamente
porque ya era mucho más fácil viajar, desplazarse, estar en otros lugares, era mucho más fácil, no como antes que nosotros vivíamos, casi toda la familia vivía en un radio de acción de cuadras, ¿no? Entonces aquí vivía el papá, allá el tío, allá la otra, y nos reuníamos y todos los domingos llegábamos a tomar chocolate a la casa de la abuela, y ahí estaba toda la comunidad familiar. Así era en el pasado. Hoy día la tendencia es que nos vamos desconectando. Entonces a Facebook se le ocurrió que era necesario generar una comunidad, ese es el término que se usa, una comunidad virtual, para suplir ese aislamiento. Y bueno, en gran parte lo han logrado, ya la comunidad. Usted mira a una persona y dice, tiene cuántos millones de seguidores, ¿cierto? La pregunta es, ¿eso nos está finalmente conectando? Nos está facilitando saber dónde están las otras personas, pero no necesariamente nos están conectando. Pero esa era la intención. A veces nuestras intenciones son buenas, pero el método que usamos no es el más adecuado. Al contrario, usted mira que en una misma mesa, cuando estamos sentados en la hora de la comida, cada uno está con su propia comunidad y la presente está ausente. Usted está sentado con 4 o 5 más y usted está ausente de ellos, pero está conectado con una comunidad. Usted está chateando con alguien. De alguna forma, entonces, lo que se pensó como una solución se está volviendo un problema que agiganta, que acrecenta más todavía el problema del aislamiento. Ya se están viendo en países de Europa que una de las grandes necesidades que existen es la de compañía, porque se está volviendo una sociedad de personas solitarias. Han encontrado muchas personas muertas después de varios días y semanas porque no habían sido visitadas por nadie. De pronto ya después de un tiempo las dieron por perdidas, no aparecen, era normal que la viéramos de vez en cuando, iban a buscarla y efectivamente la persona llevaba días y semanas muerta. ¿Por qué? Porque nos empezamos a desconectar. ¿Qué sucedió con la ciudad de Lais? Como era tan buena la ciudad, tenía tanta prosperidad, tenía tanta riqueza, estaba tan bien ubicada, no se preocupaba porque nadie. Entonces empezaron a romper sus vínculos relacionales con Sidón, que era la ciudad de la que dependían de alguna manera, y no hacían negocios con nadie. No necesitamos comprar a nadie nada, entonces nosotros nos abastecemos a nosotros mismos. Cuando usted tiene problemas en su vida, cuando usted tiene dificultades, una de las tendencias naturales desde el punto de vista mental es empezar nosotros a aislarnos. Y una de las cosas que nos repetimos, yo voy a solucionar esto, yo voy a solucionar este problema, yo voy a solucionar esta situación, yo, y empezamos a aislarnos. Entonces es normal que a veces la esposa le pregunte al esposo, oiga, ¿y qué le pasa? Porque lo veo muy pensativo. ¿Qué le dice él? No, nada. Ah, bueno, no es en mi casa solamente que sucede eso, ¿no? Sí. Uno trata de, nada. Resulta que su esposa o su esposo, en el caso de los hijos, en el caso de sus hermanos, sus padres, son las personas que de alguna manera más cercanas siempre han estado y siempre estarán de usted. Pero ese problema, por nuestras respuestas emocionales, es la tendencia a que nos encerramos, nos aislamos. Si pidiéramos ayuda a tiempo, seguramente muchos de los problemas que hoy tenemos no los tendríamos, sino que nosotros pensamos que lo íbamos a hacer solos, que podíamos, y cuando se empezó a acrecentar el problema ya nos dimos cuenta que se salió de control. Y cuando ya se salió de control es porque efectivamente otras personas empezaron a ser afectadas, entre ellas aquellos más cercanos a nosotros. Así que ellos estaban lejos de los sidonios, no tenían negocios con nadie, estaban aislados, y viene el versículo 27 y 28. Jueces 18, 27 y 28, ¿está allí? Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rebot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. ¿Qué sucedió? Que aquello que ellos creían que nunca les iba a llegar, que nunca les iba a pasar, ellos estaban tan confiados, tan seguros, sucedió. Y efectivamente vinieron solamente 600 hombres armados. Recuerda que lo dijimos hace 8 días, eran 600 hombres armados. Y 600 hombres tomaron la ciudad y la destruyeron y acabaron con todos los habitantes de la ciudad. No sobrevivió ninguno de ellos, tanto que
destruyeron la ciudad y la volvieron a edificar para llamarla ahora la ciudad de Dan. Lo que nunca pensaron que iba a pasar. Su seguridad, su confianza, su ociosidad, su aislamiento, lo llevó a que finalmente desapareciera. Mire que esta historia de estos 2 capítulos termina casi siempre con lo mismo. El levita se queda sin nada, Micaías se queda sin nada, los de Dan se quedan sin nada, Hilai se queda sin nada. Todos al final se quedaron sin nada. Por todo lo que habían trabajado, por todo lo que habían luchado, todas sus esperanzas, todas las expectativas, en un momento determinado todas se perdieron. Y este es un buen tema que nosotros tenemos que recuperar en este tiempo. En un libro que le estoy leyendo y les he comentado varias veces, si usted quiere leerlo vale la pena, no es un libro cristiano, es un libro secular de un PhD en historia, se llama Las 21 lecciones del siglo XXI. Dice que uno de los problemas que vamos a tener es aislamiento. Todo va a ser tan fácil en el futuro, todo por esto de la tecnología y estas cosas nos van a facilitar tantas cosas que cada día vamos a tener que movernos lo menos posible. Ya de pronto usted en su casa para prender luces, para apagar, para bajar, para subir, ya no necesita sino dar una orden, ni siquiera desplazarse, solamente decirle al aparato que tiene allí que apague luces y la apaga, que suba las cortinas y las sube, las casas inteligentes de hoy. Y todo eso es una ventaja, eso no es malo, yo no estoy en contra de eso, porque es parte de lo que Dios dice en su palabra que nos dio, capacidad de renovar, de transformar y de mejorar. Pero el problema es que eso, en lugar de llevarnos a estar más desafiados del futuro, empezamos a volvernos más ociosos, empezamos a volvernos más sedentarios, empezamos a volvernos más flojos. Y eso puede ser contraproducente. Empezamos a aislarnos. No necesito de nadie, nadie necesita de mí. Quiero comentarle 4 cosas. Si pasas, por favor. Lecciones, no ser ociosos. Esto dice la Biblia, dice en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Estábamos hablando en la época de los jueces, más o menos el año 1400 antes de Cristo. Estamos hablando en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:14, estamos hablando de la época de Pablo, años 60, 70 de la era cristiana. Y aquí Pablo está diciéndole a los de una iglesia que estaba en Tesalónica, dice, os rogamos que amonestéis a los ociosos. O sea que ese no es un problema de esa época solamente. La ociosidad es un problema que muchas veces, por aquello que hablábamos un día de la entropía, la tendencia natural al desorden, se puede presentar de manera muy fácil. Uno de los episodios más dolorosos que tiene la Biblia es la caída de David con Betsabé. Tuvo muchas, pero esa es una de las que más se menciona en la Biblia. ¿Sabe por qué David adulteró con Betsabé? Porque estaba ocioso. Dice la Biblia que el día que el rey debía salir a la guerra, el día que debía estar con su ejército y con su general Urías en la guerra, ese día él le dio, como era el rey, por quedarse en su casa. Yo, ¿por qué tengo que ir a pelear si hay otros que peleen por mí? Y se quedó en su casa, y después de desayunar, como no tenía nada que hacer, se subió a la terraza y empezó a mirar a su alrededor, y ahí vio a Betsabé bañándose y ya la deseó, y empezó todo lo que usted conoce de la historia. ¿Por qué? Ociosidad. Que amonestéis a los ociosos. Y es bueno que nosotros mismos comencemos por amonestarnos. ¿Cómo está su agenda de trabajo? ¿Usted es una persona que trabaja por agenda? ¿O usted hace lo que muchas personas? Bueno, yo ya sé que tengo que ir a trabajar y tengo que cumplir con un horario y tengo que cumplir con unas tareas que me encomiendan, y eso cuando tiene trabajo. Y cuando no tiene trabajo, pues yo me puedo quedar más tarde, yo puedo salir más tarde, voy a ver qué levanto. ¿Usted tiene una agenda de trabajo? ¿Usted va en pos de unos objetivos específicos? ¿Usted cada vez que va a tomar una decisión piensa si eso le acompaña hacia la meta que usted tiene programada? ¿O simplemente es porque como no tiene nada más que hacer, entonces va a hacer eso? La ociosidad. Aquí también hay otros, dice, los de poco ánimo, los débiles, los que necesitan que seamos pacientes con ellos. Pero comienza, ¿qué tan clave comienza? Es con los ociosos, amonéstenles. Y pues quiero decir que nuestros jóvenes hoy día tienen unas ventajas increíbles, que tenemos que animarles a que no sean ociosos, que las sepan utilizar. Las ventajas que ellos tienen no las tuvimos de pronto nosotros, pero ellos tienen que volverse proactivos con esas ventajas y obviamente ir mucho más allá.
de lo que hicimos nosotros, no que se le vuelvan, como son las ventajas, obviamente es más fácil. A usted le tocaba ir a una biblioteca, la Luis Ángel Arango me la conozco, estudié en La Salle y me tocaba bajar a hacer las investigaciones a la Luis Ángel Arango todo el tiempo. Hoy día Google, desde mi celular lo puedo consultar, me responde cualquier cosa que yo le pregunte, así que son unas ventajas, pero no las puedo dejar que se conviertan en razón de ociosidad. Entonces yo puedo hoy día hacer todas las cosas de pronto mucho más fácil, que me da tiempo ¿para qué? ¿Qué otras cosas yo puedo iniciar? Entonces normalmente nos encontramos chateando, nos encontramos en las redes sociales, nos encontramos y no estamos invirtiendo adecuadamente el tiempo. Amonestemos a los ociosos. Primera de Tesalonicenses. Otro versículo, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren lo que dice la Biblia. Si usted ya tiene fe, agréguele a eso virtud. Ah, bueno, usted ya tiene fe y virtud, entonces agréguele a eso conocimiento. Ah, ya tengo las tres, entonces agréguele a eso dominio propio. Siempre le está colocando algo más que agregue. Siempre le está diciendo algo más. La tendencia como cristianos es: yo ya llevo tanto tiempo de cristiano, yo he leído tanto la Biblia, yo he hecho tantos seminarios, tantos cursos, que finalmente yo empiezo a aislarme de eso. Y no, más bien lo que debe pensar es: agregue. ¿Qué otras cosas usted puede ir agregando? Una de las cosas más maravillosas que tiene la Biblia es que siempre habrá algo nuevo que nos tiene que enseñar. 40 años llevo leyendo la Biblia, la misma, porque no ha cambiado, no hay ediciones de corrección. Es la misma Biblia, y cada vez que la leo, cada día, como en esta oportunidad, en este pasaje, he aprendido cosas que antes no las había visto. 40 años, siempre podemos agregar algo más. Nunca piense que usted es un producto terminado, nunca piense que todo lo sabe. Este hombre de ese libro de las 21 lecciones dice: con respecto a lo que sabemos, dice, nadie sabe todo lo que existe en el mundo, nadie lo sabe. Nosotros hablamos hoy día de la mega información, y que obviamente a nosotros ya nos tienen chequeado todo, pero créame que nadie sabe todas las cosas. Siempre habrá una opción de aprender algo adicional. Luego dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice: a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y en el 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Yo insisto mucho, la iglesia para mí es muy importante. Obviamente usted me dirá: pues eso es su trabajo, es lo que sabe hacer. Pues sí, pero ¿sabe qué? Más que mi trabajo, son las relaciones lo más importante. Todo lo que hemos en estos 40 años podido conocer en relaciones, historias de personas, ejemplos de personas, situaciones de las que hemos convivido, hemos participado mutuamente, situaciones en las que me he sentido apoyado o he podido apoyar. Eso es lo más enriquecedor de la experiencia cristiana. Por eso el primer mandamiento, que dice que debemos amar a Dios, siempre está unido al que debemos relacionarnos con los demás con el mismo amor. Y de alguna forma la iglesia es una respuesta a ese aislamiento que en la sociedad se está dando. Yo siempre sigo y se lo quiero manifestar cada vez que pueda: le felicito por haber venido hoy, porque sé que no es fácil. Sé que hay muchas otras cosas que se podrían estar haciendo. Sé que hay muchas otras oportunidades en las cuales usted podría estar participando. De hecho, algunas personas seguramente hoy lo están haciendo. Pero normalmente, regularmente, nosotros tenemos una experiencia de convivencia con la iglesia, porque queremos añadirle a lo que ya hemos aprendido aún un poco más. Si hablamos de Dios, pues obviamente tendremos todavía mucho más que agregarle a lo que ya sabemos. Si hablamos de la Biblia, tenemos mucho más que aprender de lo que ya hemos aprendido. Si hablamos de cómo yo puedo ayudar a otros, podemos hacer todavía mucho más de lo que hasta aquí hemos hecho. Y eso es ahí donde aplica este versículo. Dice: porque haciendo estas cosas no les dejará estar ociosos. Y algo que tenemos que procurar es eso. Le ha ido bien en la vida, dele gracias a Dios, pero no que se le vuelva en razón de ociosidad, sino ¿qué puedo hacer con esto? Seguramente si Dios le ha bendecido y usted tiene ya su futuro de alguna manera planificado de forma administrativa, piense
¿Y cómo voy a invertirlo? Todo aquello que no me voy a poder llevar. Seguramente si tienen hijos, serán sus hijos los herederos. Pero muchas personas hoy día en la vida no tienen ni hijos. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo esa realidad, ¿no? Es mi vida, solamente mi vida, me importa es mi bienestar, me importa es mi conocimiento. La pregunta es, ¿y cuando te mueras, qué de eso? ¿Quién se va a quedar con eso? Entonces hay que ir pensando más bien en cómo yo voy administrando, cómo yo puedo ir multiplicando. Hoy día más que nunca se necesita que el ejercicio cristiano, entre muchas otras cosas, se ha puesto en práctica. El cristianismo no debe ser de iglesia, no debe ser de llenar lugares de congregación. El cristianismo es salir a dar de lo que Dios nos ha dado porque su generosidad ha sido buena con nosotros. Muy bien, entonces el primer elemento es no ser ociosos. El segundo elemento es no aislarnos. En Hebreos 10 del 24 al 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos reunimos, ¿para qué debe ser? Para animarnos, para estimularnos, para motivarnos, para unirnos a hacer, ¿qué cosas? Buenas relaciones en el amor y buenas obras. Hay mucho que podemos hacer. Hay muchas cosas que podríamos hacer. No necesariamente todos vamos a poder hacer todas las cosas, pero seguramente habrá algún espacio en el que usted pueda hacer algo. Y obviamente hay grupos pequeños de edificación, hay citas de edificación, hay trabajo social, hay tantas cosas que uno puede hacer. Dice, es para eso que nos debemos reunir, no para criticar, no para chismosear, no para murmurar, no para hablar de la política que está sucediendo, más bien es para unirnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Los tiempos de intercesión son muy importantes. Los tiempos de oración que tenemos la vigilia en el segundo viernes de cada mes, tenemos los tiempos de martes, tenemos obviamente espacios en las células, en las citas de edificación para orar. Todo eso nos ayuda a construir. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál sería el día que se acerca? Uno diría, bueno, el día de la segunda venida, que Jesús viene pronto. Claro, viene pronto, y eso es suficiente motivo para estar juntos. Pero más que eso, piense en lo que hoy significa antes de que llegue ese día del total aislamiento, antes de que llegue ese día en que yo no necesito de nadie porque todo lo puedo hacer desde, que yo no tengo que casarme porque yo solo puedo, que yo no tengo que asumir responsabilidad porque, y empezamos a aislarnos. Antes de que llegue ese día, empecemos a generar vínculos relacionales. Sus hijos, obviamente sus hijos tienen amigos en el barrio, tienen amigos en la universidad o el colegio, los amigos de la iglesia. Por eso también es bueno que de alguna manera los espacios de los jóvenes, los espacios de los niños sean igualmente valorados. Nosotros a veces pensamos que es para nosotros los adultos, los niños eso es como un entretenimiento, no, son espacios relacionales, donde le están enseñando principios, valores, donde le están enseñando cómo podemos servir a otros, ahí en la iglesia, porque el resto del mundo les va a enseñar es cómo salir adelante, cueste lo que cueste. Muy bien, y el tercer elemento de lección para hoy es poner nuestra seguridad en Dios, que finalmente esa es la conclusión de todo este pasaje. Eran épocas difíciles, eran épocas complicadas, pero hay que aprender a poner la seguridad en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7 al 8. El hombre que ¿qué? Que confía en el Señor y pone en Él su confianza. Todo lo demás es beneficio. El único requisito ahí es el hombre que confía en Dios y pone en Él su confianza. El levita debió haber confiado en Dios. Micaía y su familia debió haber confiado en Dios. La tribu de Dan debió haber confiado en Dios, pero ellos lo hicieron como mejor les parecía y la consecuencia al final todo se perdió. Que no repitamos nosotros la lección, ya Dios nos dice con suficiente claridad, mire, será como árbol que es sembrado junto a corrientes de agua, que da fruto todo el tiempo, su hoja está verde, nunca se marchita, no tiene peligro de que venga tiempo difícil. ¿Por qué? Porque tiene suficiente provisión, porque confía en el Señor. Y un último versículo para terminar, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Todo este capítulo 17 y 18 que hemos estado estudiando en este mes nos ha llevado a orar. Yo he estado trabajando con mi esposa, hemos estado haciendo revisión de muchas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si la Biblia no la tomamos y la aplicamos,
de poco nos va a servir mañana. El saber que la Biblia dice en 17 y 18 que hubo un levita, que la tribu de Micaía, que la tribu de Dan, que eso simplemente es información que se va. Pero cuando miramos la historia, hombres que no confiaron en Dios, sino hicieron lo que mejor les pareció, siempre terminaron con las manos vacías. Y yo no quisiera terminar mi vida así. Yo tengo hoy día ya 60 años, estoy llegando a esa edad, ya estoy llegando al 6º piso, y obviamente yo tengo que pensar cómo voy a terminar, porque el problema no era haber comenzado, sino así como comencé, terminar bien. Entonces, ¿cómo planifica usted su vida? Los que ya tienen más de 50, o como usted que es un joven, que apenas está arrancando, 30 años, hoy día apenas están arrancando, con todo lo que tienen que prepararse para arrancar, ya están listos para arrancar. ¿Cuál es la proyección del futuro? ¿En qué está confiando usted? ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué le brinda a usted confianza? Pues hay muchas cosas que hay que hacer, pero créame que nunca, ninguna de ellas desplazará la confianza puesta en el Señor y la confianza puesta en su misericordia. Esas siempre nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Jueces 17 y 18, gracias a las personas que nos motivaron para estudiar este pasaje. Yo quisiera hacer una oración y pedirle a los de alabanza que nos acompañen con la última canción que cantamos, una canción que siempre en mi corazón le ha animado, porque sé que no es fácil confiar en Dios. Todo el mundo nos dice que lo hagamos. Seguramente hemos escuchado las personas cuando dicen, no, pero confía en Dios, todas las cosas van a salir bien, las cosas se van a mejorar. Siempre nos hablan de confiar en Dios, pero es tan difícil a veces definir qué es confiar en Dios. Porque razonalmente muchas veces lo que evaluamos es las circunstancias, las situaciones, y no vemos cómo un Dios etéreo por allá, espiritual, fuera de este mundo material y real, puede intervenir. Mucha gente ve a Dios así, un Dios que está por allá en la parte espiritual, no sabemos ni dónde exactamente, pero Él habita otro espacio diferente al nuestro. Y simplemente espera que nosotros resolvamos los problemas de acá. Si la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, es porque Él puede intervenir en el presente. Él puede intervenir en nuestra vida. Es un Dios que no solamente nos creó, nosotros eso es una de nuestras fundamentales creencias. Dios nos creó, pero no solamente eso, sino nos creó para tener una relación permanente con nosotros. Que durante algún tiempo estuvimos ausentes de pronto de esa relación íntima o personal, porque muchas veces vivimos como mejor nos pareció a nosotros. Hasta que un día alguien nos habló diciendo, es bueno que confíes en Dios. Pero si yo he creído en Él toda la vida, pero si yo siempre lo he tenido presente, no se trata de simplemente saber que existe, sino que cada día cultives una relación personal con Él. Que cada día tú puedas hablarle a Dios y cada día Dios pueda hablarte. Y obviamente la pregunta que nos surge es, ¿y cómo puede hacerse eso? La oración y la Biblia. Son esos dos elementos que nos conectan con Dios. Para eso es necesario, obviamente, haberle dicho a Él, toma el control de mi vida. Yo quiero relacionarme contigo, pero no como alguien externo a mí, sino alguien que vive dentro de mí. Porque tú dijiste que estabas a la puerta y llamabas, y que si yo abría mi puerta tú entrabas a vivir. Yo no soy una persona sola o aislada. Desde que te invité a venir a mi vida, soy una persona acompañada siempre. Puede que física y materialmente a mi alrededor no hayan personas, pero tú siempre estás conmigo. Así que no soy una persona aislada o sola, soy una persona que tiene la posibilidad de una comunión permanente, porque no depende del lugar donde me encuentre o a donde tenga que ir. Tú eres el Dios que siempre estás ahí. Cuando te invoco, tú me escuchas. Cuando te llamo, tú me respondes. Cuando te pregunto, tú me hablas. Dígale eso al Señor. Usted sabe que es una realidad. De pronto para usted que está comenzando en estos líderes de la vida cristiana, es una realidad que está empezando a vivir. Dios está ahí, más cerca de lo que nosotros creemos. Nosotros a veces lo sentimos lejano, pero es solamente una percepción emocional.
Pero la realidad espiritual es que Dios está ahí con nosotros. Y le hacemos más caso a lo que Dios nos ha dicho que a lo que las emociones nuestras nos dicen. Si Dios dijo no te dejaré ni te desampararé, Dios ha sido fiel a su promesa. Nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Nos hemos encontrado a veces en momentos difíciles, complejos, momentos en que vimos que todo lo construido podía estar en vilo de caerse. Pero a Él buscamos, a Él clamamos y le pedimos. Reconocimos lo que era necesario reconocer. Aceptamos los errores y equivocaciones cometidos y pedimos dirección y pedimos su bendición. Y Dios fortaleció todo aquello que se veía en gran riesgo y peligro. Lais, nunca olvide esta ciudad después llamada Dan, porque fue una ciudad próspera, fue una ciudad abundante, fue una ciudad que generó seguridad, confianza, pero que no se supo administrar y se cayó en la ociosidad, se cayó en la autosuficiencia, se cayó en la soberbia. No se prepararon para el venir de las situaciones complejas y cuando llegaron sobre ellas se habían aislado al punto que nadie pudo ayudarles, y allí acabó la historia de esa ciudad. Dele gracias a Dios, porque cuando estas palabras en la Biblia nos advierten acerca de situaciones que se han vivido es porque posiblemente podamos repetirlas. Y el conocimiento de los hechos en la historia es para que no repitamos los errores cometidos en el pasado. Usted no tiene por qué perder todo por aquello por lo que luchó, por lo que se esforzó. Todo aquello que le daba a Dios para que fuese alegre, estuviese confiado, tranquilo, no tiene por qué perderlo. Dios se lo dio para que lo disfrutara, para que lo administrara. Por eso es necesario decirle a Dios, no me quiero desconectar de ti. Porque cuando me hizo falta, porque cuando no tuve, sí clamaba y te pedía que me suplieras, que me devolvieras, que me dieras lo que necesitaba. Pero una vez que empezó a llegar la bendición a mi vida y empezó a acumularse a mi alrededor, me fui olvidando poco a poco de ti. Ya no necesitaba pedirte porque yo ya tenía. Y muchas veces por eso me descuidé y cuando vino el golpe no me di cuenta por dónde venía. Ninguno de nosotros seguramente ha estado exento de un reconocimiento de que por confiados en nosotros mismos, por haber caído en la prepotencia de creernos nosotros los dueños, los soberanos, cometimos el error de descuidar. Caímos en la ociosidad y junto con la ociosidad vino la necesidad. Ahora Dios nos ha llamado para que abramos nuestros ojos, para que entendamos las cosas. Dios nos ha bendecido, pues obviamente no nos ha dado todo lo que quisiéramos, pero nos ha dado más que suficiente para tener lo que necesitamos y ha sido generoso muchas veces. Pero no para que nos desconectemos, sino para que por el contrario, si antes buscábamos a Dios para pedirle, ahora le buscaremos para agradecerle. Ahora le buscaremos para pedirle que nos enseñe a cómo ser sabios en la buena administración, cómo poder nosotros cumplir la misión que nos ha encomendado, cómo cumplir el propósito que nos ha dado, cómo ser de bendición para aquellos que a nuestro alrededor están, cómo darles a ellos toda esa ganancia de experiencia, de conocimiento, de habilidad. Es el mejor momento de nuestras vidas, cuando hemos sido conscientes de la bendición, cuando hemos sido conscientes de que nada nos ha hecho falta y si cosa alguna necesitáramos, Dios va a ser fiel y justo para proveernos conforme a sus misericordias. Sé que usted, como yo, mi familia, tenemos muchas listas de peticiones, de necesidades y le decimos, Dios, mira lo que necesitamos, pero te agradecemos lo que tenemos. Y sé que tú eres mejor, más administrador que yo, Señor. Y tú sabes de qué manera, de qué forma tú vas a ir supliendo y llenando. Y seguramente hay cosas que yo considero que tú dices que no son tan importantes
como yo creo, Señor. Pero prefiero confiar en que tú, que eres más sabio y entendido, tienes la capacidad de decidir sobre mi vida. Encomienda al Señor tus caminos. Confía en Él y Él hará. Bienaventurado es el hombre que confió en el Señor y puso en Él su esperanza, porque no será jamás avergonzado. Bienaventurado aquel que confía en el Señor, porque Él y su casa serán siempre bendecidos. Esa es la respuesta permanente a todo este estudio de este tiempo. Es confía en el Señor, confía siempre en Él. Israel fracasó en ese tiempo porque dejó de confiar en Dios. Señor, permítenos confiar en ti. Sé que no es fácil, pero ayúdame, Señor, ayúdame cada día a luchar con tantas preguntas que me hago, con tantas reservas que tengo, con tantas prevenciones que manejo. Ayúdame, Señor, a irlas poniendo, porque tú no me das una razón diferente a confiar. Tú nunca me has avergonzado, tú nunca me has dejado, tú siempre has sido fiel. Así, Señor, permíteme confiar más profundamente. Dígaselo al Señor con esta canción, pero piense cuando está cantándola. Si la sabe, usted puede cerrar sus ojos y cantarla pensando, hablándole a Dios con ella. Si no, usted tiene la letra aquí, puede ir mirando la letra y puede ir mirando lo que esa canción le quiere decir a Dios, porque las canciones no son para entretenernos nosotros. Las canciones las levantamos para decirle al Señor lo que creemos, lo que sentimos, lo que necesitamos.